Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 17 de la Constitución Española de 1978, orientado para opositores. Sin más dilación, vamos al grano. Apartado número 1, 17.1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Primeros dos conceptos: libertad y seguridad de toda persona. Por tanto, vamos a empezar aquí a poner una T. Bien, la libertad entendida como la capacidad de una persona para actuar o tomar decisiones sin restricciones indebidas. Incluye la autonomía individual, capacidad de expresarse, la movilidad. ¿Os suena esto de la movilidad? De no poder moverse por haber restricciones. Bien. ¿Y la seguridad qué es? Pues implica estar libre de peligro, daño o riesgo. Puede referirse a la seguridad personal, seguridad de la propiedad, seguridad pública o seguridad nacional. Estos dos conceptos, libertad y seguridad, están muy enfrentados entre sí, ya que un aumento de la seguridad siempre implica una disminución de la libertad y viceversa. Lo podemos ver con lo que pasó en el año 2020 en el mundo entero. Así que hay ciertos gobiernos o ciertas ideologías que priman más la libertad que la seguridad y otros que ponen más hincapié en la seguridad que en la libertad. Pero eso no es motivo de este vídeo. Seguimos. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. La ley, como estamos en un artículo de los derechos fundamentales y libertades públicas, esta ley se entiende como ley orgánica, ¿vale? Nadie puede ser privado de su libertad, sino salvo lo que disponga este artículo y la ley, ¿vale? Salvo artículo y ley. Bien, 17.2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. 17.2. Trata sobre la detención preventiva, que no es más que el caso en el que una persona es privada de su libertad, es decir, contradiciendo al artículo 17.1 y estando en una de las excepciones. Cuando una persona es privada de su libertad antes de un juicio y generalmente para garantizar que no se escape o interfiera en la investigación. Esto se realiza antes de que esa persona sospechosa se demuestre que sea inocente o culpable. Es decir, es un acto preventivo, ¿vale? No podrá durar más que el tiempo necesario para las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. No podrá durar más que eso. Y en todo caso, es decir, máximo 72 horas, vamos a escribir con número, 72 horas máximo, el detenido deberá ser puesto en libertad, primera opción, en libertad, o segunda opción, en disposición de la autoridad judicial. Es decir, si una persona está puesta en disposición de una autoridad judicial, significa que está bajo la jurisdicción y control de un tribunal o de un juez para determinar su culpabilidad o inocencia. Así que, si a ti el lunes te detienen por algo que has hecho sospechosamente, lunes a las 3 de la tarde, te pueden detener preventivamente hasta máximo averiguar las cosas para esclarecer los hechos.
y como mucho el jueves por la tarde, tú tienes que estar libre o a disposición de la autoridad judicial. Eso es la detención preventiva. Del lunes a las 3 de la tarde te detienen, como máximo, el jueves por la tarde a las 3 estarás libre o bajo un juez o tribunal. Bien, 17.3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales en los términos que la ley establezca. Toda persona, otra vez, toda persona. Le ponemos una T de este color mismo. Deberá ser informada de forma inmediata. En el momento en que te ponen la esposa, deben decirte de forma comprensible qué razones han sido las que han producido la detención y qué derechos tienes. Derecho a un abogado. ¿Tiene usted derecho a un abogado? Lo típico de las películas. No pudiendo ser obligada a declarar. Por tanto, en cuanto te ponen las esposas por cierta sospecha y te piden decir si ha sido o no, pues no estás obligado a decir si ha sido o no. Simplemente ellos están obligados a decirte por qué has sido detenido y qué derechos vas a tener. Pero ellos no pueden obligarte a preguntarte si ha sido o no el culpable. Bien. Se garantiza asistencia de abogado en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. Ley orgánica. ¿Qué son las diligencias policiales y judiciales? Pues son procedimientos o acciones que llevan a cabo la policía y el sistema judicial para investigar y resolver crímenes, como recoger pruebas, hacer entrevistas, hacer registros, hacer análisis forense, ¿vale? Así que eso es lo que ocurre cuando te detienen. Bien, 17.4. La ley, y ya sabemos de qué ley, qué tipo de ley se refiere, la ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. La ley regula el habeas corpus. ¿Y qué es el habeas corpus? Pues esto lo estamos leyendo. La inmediata puesta a disposición judicial si esa persona cree que ha sido detenida ilegalmente. Solicita esa persona el habeas corpus. ¿Vale? Asimismo, por ley, y ya sabemos el tipo, se determina el plazo máximo de duración de la prisión provisional. Es decir, ¿cuál es el plazo máximo de duración de prisión provisional? No digáis que son 72 horas porque la Constitución no lo determina. La ley lo determinará. Pero no caigáis en que el plazo máximo de duración de la prisión provisional son 72 horas. Entendida la prisión provisional como otra medida preventiva. El plazo máximo de 72 horas es cuando te detienen. Cuando te detienen, preventivamente. Pero no cuando te meten en prisión. Cuando te meten en prisión estamos hablando de otros plazos. Pero cuando te detienen en la calle, en detención preventiva, máximo el tiempo para averiguar los hechos y en todo caso 72 horas. Si es menos, mejor. ¿Vale? Así que bueno, muy importante en todos los aspectos que hemos subrayado para que no caigáis. Y sin más, pues tenéis que estudiar muy bien este artículo que tiene bastantes preguntas posibles que hacer. Y sin más, nos vemos en el siguiente artículo. Un saludo.